tardes, queridas hermanas que están del otro lado. Es bien raro hablar a un salón vacío, ¿no? Pero bueno, sabemos que Dios tiene todo bajo control y que gracias a esta situación estamos llegando a hermanas y hermanos también de quién sabe dónde, ¿no? De qué lugares del mundo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y porque más allá de todo lo que esté pasando, podemos venir a honrar su nombre, y la verdad que estuvo muy buena la alabanza. Yo seguiría cantando porque es de las cosas que más me gusta hacer, y realmente se generó un espíritu muy lindo acá, que somos poquitas, pero bueno, esperemos que también se haya generado del otro lado de la pantalla. Esto se trata del Señor, ¿no? En otro pensamiento que yo tenía, hablaba de eso, de que toda nuestra vida y toda la existencia y todo lo que es y lo que será se trata del Señor. Así que tengámoslo presente y que podamos aprender algo, escuchar algo, no de mí, sino de la palabra del Señor, ¿no? Y les voy a contar que hace un tiempo yo he estado pensando y Dios me ha estado hablando sobre el rol de la mujer, ¿no? Y he estado como observando algunos ejemplos de mujeres que tenemos en nuestra congregación o en otras congregaciones, y que muchas de ellas vienen solas, ¿no? A la iglesia, muchas de ellas vienen solas a distintas reuniones, a veces con algún hijo, a veces con algún nieto, pero vienen durante mucho tiempo y ahí empezamos a orar por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, por sus vecinos, por sus amigos, y por la gracia de Dios muchas veces hemos visto completadas las familias, ¿no? Como varias de ellas después pueden venir acompañados de sus esposos, de sus hijos, y es muy lindo ver el obrar de Dios, ¿no? Pero en todo esto yo me empecé a plantear una hipótesis, ¿no? Que yo se las voy a plantear a ustedes y a las chicas que tengo acá. Y que vamos a ver si la hipótesis que yo tengo tiene algo de realidad o se puede contrastar con la vida y podemos llegar a sacar una conclusión. Y yo empezaba a pensar en todos estos casos, ¿no? Que la mayoría son más mujeres solas que hombres solos. Entonces pensaba en que Dios ha puesto una sensibilidad espiritual en las mujeres que es muy especial, ¿no? Que hace que la mujer busque a Dios, que busque llenar ese vacío espiritual. Y a veces lo busca con Dios y a veces lo busca con otras cosas, ¿no? Pero en eso en esa búsqueda espiritual, después, involucra a su entorno, ¿no? A sus seres queridos, a su familia, y es transmisora del mensaje de Dios. Entonces, esa idea hace tiempo que la tengo en la cabeza y empecé a pensar en algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es lo que mueve a las mujeres para que busquen a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que las hace tan persistentes? Vieron que las mujeres somos persistentes. Cuando se nos mete algo en la cabeza, difícilmente abandonemos. Entonces, a veces una cosa combinada con la otra, ¿no? La fe combinada con la persistencia da buenos frutos. Y en base a eso empecé a seguir ejemplos en la Biblia de las mujeres con respecto a la fe, ¿no? Y hay innumerables casos. Y hay casos buenos y hay casos de los otros, ¿no? Casos positivos y casos que no son tantos. Pero en este rato que tenemos para conversar, vamos a detenernos solamente en aquellos que fueron positivos y que dejaron una muy linda enseñanza. Entonces, solamente voy a ver a dos grupos. Primero, el grupo de las mujeres que buscaron al Señor, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Y voy a leer el pasaje que está en Lucas 8, del 1 al 3. Les voy diciendo el pasaje por si lo quieren buscar, Lucas 8, del 1 al 3. Y habla específicamente de las mujeres que seguían a Jesús. Entonces dice:
Poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Así que estas mujeres habían buscado al Señor por distintos motivos, ¿no? Algunas por sanidad, ¿no? Otras porque, la fama del Señor iba aumentando y ellas querían saber y querían conocerlo. Y se convirtieron en ese grupo que siguió al Señor, ¿no? Y realmente tuvieron un privilegio enorme porque vieron de primera mano los milagros y todas las enseñanzas, ¿no? Y bueno, es lindo ver cómo el Señor, en su amor y su misericordia, no tiene acepción de personas, ¿verdad? Primero, en aquella sociedad donde las mujeres no eran muy consideradas, el Señor sí las considera y les da un lugar importante, ¿no? Y hay mucho simbolismo en todo esto. Y después, que eran mujeres de diferentes situaciones, ¿no? Eran de distintas clases sociales, ¿no? Eran de distintos entornos, de distinto poder adquisitivo, pero sin embargo todas estaban en la misma condición siguiendo al Señor. Y eso es algo que a mí me encanta, ¿no? Porque las personas, el ser humano, busca crear regímenes políticos que sean lo más equitativos posibles y no lo logran. Y realmente tenemos en la Iglesia el régimen político más democrático, ¿no? Y es democrático y es justo porque fue Dios quien lo creó, ¿no? Entonces aquí vemos no solamente las personas que seguían al Señor, sino hoy en día, ¿no? Que somos todos diferentes, ¿no? Todos tenemos nivel educativo distinto, experiencias distintas, familias diferentes, pero todos seguimos al Señor y no es que uno sea más importante que el otro, sino que todos somos iguales delante de Dios y eso es muy lindo de ver. Y así somos nosotras, ¿no? Todas las hermanas que seguimos al Señor, tenemos un lugar importante y está bueno que lo podamos ocupar. ¿Cómo? Y bueno, sirviendo como hacían estas mujeres, ¿no? De algunas no se sabe casi nada, simplemente se las menciona. Y está bueno porque Dios no lo dejó pasar a eso, quería que quedara registrado, ¿no? Que había mujeres que también seguían al Señor y que ayudaban y que colaboraban y que hasta ofrendaban para mantener la obra. Entonces, eso nos está enseñando a nosotras de que de muchas formas podemos servir. La Escritura dice que cada una de ellas le servía en la medida de lo que podían, ¿no? Pero todas adornaban la gracia de Dios con su fe. Todas se destacaban por creer en el Señor. Y eso es re importante. Era lo que él les comentaba al principio, ¿no? Que uno ve que las mujeres tienen eso de buscar a Dios y de seguirle y de aferrarse, ¿no? Y esto nos hace replantear el lugar que estamos ocupando nosotras, ¿no? Si realmente le estamos sirviendo al Señor, si realmente estamos aprovechando esta gran oportunidad que tenemos de ser parte de esta familia y de servir a otros, ¿no? Y así como somos de diferentes, así podemos también servir de maneras diferentes, ¿no? Y el Señor nos va a pedir cuentas a cada una de nosotros si cumplimos con nuestro cometido en el lugar donde estábamos, ¿no? Y después hay otra historia que a mí me gusta mucho que está en 2 de Reyes 4, 8 al 10. Que también trata de una mujer que se destacó por tener fe. Habla de la historia de Eliseo, que era un gran profeta de Dios, que tenía esa comunicación directa, ¿no? Que podía transmitir los mensajes de Dios. Y Eliseo recorría la tierra y dice en el versículo 8 que cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem
y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, en el versículo 9, miren lo que dice: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Y después viene el pedido: construyámosle un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Así que acá vemos a esta señora que tenía una gran sensibilidad espiritual, ¿no? Ella reconoció que este hombre que pasaba cada tanto por allí tenía algo especial, ¿no? Era un hombre de Dios. Y ella dijo, no puede pasar por alto sin que yo haga algo por él, ¿no? Y fue de una manera muy desinteresada, ¿no? Ella no necesitaba nada material, dice que era una persona que tenía buen poder adquisitivo, y sin embargo ella quería hacer algo, quería de alguna manera ayudar a este hombre. Y bueno, después la historia sigue adelante y dice que Eliseo le preguntó qué era lo que ella necesitaba y ella no dijo, pero Eliseo se dio cuenta que ellos no tenían hijos y bueno, le profetizó que iba a tener un hijo y así fue. Y a mí me encanta esto, ¿no? Porque ella buscó a Dios de una manera totalmente desinteresada y no sé si ella se habrá planteado, no sé, lo que le dirían las personas o el esposo, pero ella siguió adelante, ¿no? Y eso está muy bueno, seguir adelante, ¿no? Seguir adelante sin importar lo que nos digan, seguir perseverando en la fe. Y nosotros sabemos que hay muchas hermanas que después de pasar un lindo momento acá, se van a sus casas y reciben insultos, que van a lugares donde hay muchas peleas, donde todos se burlan quizás, ¿verdad? Pero sabemos que Dios les da mucha paz, ¿verdad? Y les ayuda a seguir en este camino, que parece que no es tan fácil, pero al final uno se da cuenta de que Dios bendice y Dios bendice a las familias gracias a esa persistencia. Bueno, por ahora venimos comprobando la hipótesis de que las mujeres tienen una sensibilidad, ¿no? ¿Qué me dice el público acá? Dicen que sí, bueno. Una sensibilidad especial en cuanto a las cosas espirituales, ¿no? Y esa sensibilidad es capaz de dirigir a las familias, ¿no? Y hay una historia que está en Lucas 24 que habla de las mujeres que seguían al Señor también, pero en otro momento ya más avanzado en la historia, ¿no? Era después que el Señor había muerto, lo habían puesto en el sepulcro, y las mujeres fueron a como se hacía en aquella época, bueno, les llevaban unos ungüentos al cuerpo y bueno, les hacían unos tratamientos especiales. Estas mujeres, yo las puse en el grupo de las mujeres arriesgadas. ¿Por qué? Porque cuando todos los discípulos se habían ido, ellas siguieron allí, ¿no? Estuvieron en la cruz, estuvieron también en este momento donde seguramente había soldados romanos en la vuelta, y ellas fueron igual, no temieron ser identificadas con el Señor. Y eso me encantó, la verdad que me pareció muy, muy lindo y un gran ejemplo. Dice en Lucas 24:1, el domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí, perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Así que, qué encuentro que tuvieron, ¿no? Ellas siguieron al Señor, siguieron a pesar de que Él había muerto, fueron a ver su
su cuerpo enterrado, pero fueron de las primeras personas que se enteraron de que el Señor había resucitado. A mí me gustó muchísimo esto, ¿no? Porque el Señor, que tiene gracia, tuvo esta gracia para con ellas, ¿no? Para darles este gran privilegio. Dios puso en el corazón que ellas fueran a la tumba, por supuesto, y ellas pudieron experimentar la presencia de Dios, ¿no? Y esto a mí también me enseñaba esto, ¿no? De que cuando uno tiene estas experiencias con Dios, estas experiencias que son únicas y que son muy personales, por más que las demás personas no nos crean, porque en este caso hubo gente que le dijeron, no, mentira, mirá si Jesús va a resucitar, ¿no? Está en la tumba. Y ellas seguían insistiendo, pero nadie les podía negar lo que ellas habían vivido. Y así es, hermanas, cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, nadie nos puede negar lo que hemos vivido. Nos podrán decir que estamos mal, pero nadie nos puede quitar eso que nosotros transitamos con Dios y que quedó grabado en nuestro corazón, ¿no? Y es lindo, ¿no? Si yo les pregunto acá a las chicas que tengo, que no son muchas, pero bueno, si se acuerdan de alguna experiencia con Dios que les haya quedado guardada en el corazón, ¿qué me dicen ustedes? Me dicen que sí. Y es así, en realidad hay veces en los que uno se da cuenta que solo Dios pudo resolver determinada cosa, que solo Dios y su mano poderosa pudieron estar en determinados momentos. Y si de repente uno o las personas que están escuchando empiezan a pensar y dicen, yo no tengo ninguna experiencia así muy que me haya marcado con Dios. Bueno, está bueno que sigas buscando a Dios, que sigas perseverando y que sigas sobre todo tratando de conocerle más, ¿no? Y tratando de buscarle en aquellas cosas a diario, ¿no? Muchas veces nos pasan situaciones que uno dice, no, yo no puedo con esto. Bueno, lo dejamos en manos del Señor y muchas veces se resuelve de la manera más insólita. Y es así, ¿no? Son esas experiencias, pueden ser espirituales o pueden ser de la vida diaria, ¿no? Pero son cosas que nos van marcando. Y estas mujeres quedaron muy marcadas porque habían tenido una experiencia espiritual. Y bueno, es algo que yo les animo a tener, ¿no? A conocer cada vez más al Señor y a poder tener esas circunstancias que queden en nuestra memoria. Y ¿saben qué? Eso va solidificando nuestra fe. Nuestra fe no es algo de lo que hablan los demás, sino que es la experiencia de cada uno con Dios, ¿no? Y eso es re importante. Me acuerdo de muchos ejemplos, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y hay otra historia que a mí me impacta, que tiene que ver con las mujeres arriesgadas, que está en Éxodo 1, 15 al 21. Acá es una historia que está mucho antes de la vida del Señor Jesús, y era cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y era un pueblo bastante grande, y ellos eran esclavos de los egipcios. Durante muchísimos años fueron esclavos, y el pueblo estaba creciendo y creciendo y creciendo, y el faraón, el rey, cada vez estaba más nervioso, porque claro, el pueblo estaba grande y estaba pensando, bueno, en cualquier momento se me sublevan y tengo muchos problemas, porque el pueblo ese estaba creciendo mucho, 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 el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces miren lo que hizo el faraón. Dice, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, a las parteras del pueblo judío, ¿verdad?, que se llamaban Cifra y Púa. En el versículo 16 dice, cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde.
Entonces, por esto Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, miren lo que dice el versículo 21. Como las parteras temían a Dios, Él, o sea Dios, les concedió su propia familia. Les concedió o prosperó a su propia familia. Qué mujeres arriesgadas, ¿no? Porque la verdad que si el faraón te dice, hace esto, yo no sé en su lugar, no sé qué hubiera hecho, pero fue muy arriesgado, ¿no? Ir en contra de la orden del faraón. Sin embargo, ellas temieron más a Dios, al Dios invisible, que a la orden de un rey. Y dice que Dios prosperó al pueblo, las prosperó a ellas, prosperó a la familia. Gracias a esas dos mujeres que no hicieron caso de matar a los niños varones, ¿verdad? Y fueron obedientes a Dios, ¿no? Y Dios bendice cuando nosotras somos obedientes, y somos obedientes primeramente a Él, sin importar lo que digan los demás. Y hoy tenemos muchas voces de gente que nos dicen muchas ideas, ¿no? Ideas para acá, ideas para allá, pero nosotros tenemos que tener clara qué es lo que Dios piensa, cuáles son las ideas de Dios. Porque si no, cualquiera viene y nos empiezan a dar argumentos, ¿verdad? Y nos convencen. Y estas mujeres nos enseñan que sabían qué era lo que Dios quería. Y sabían que lo tenían que obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y estas mujeres bendijeron a su familia, ¿no? Y realmente son un gran ejemplo. Tenía otro ejemplo, pero lo voy a dejar porque si no se nos va a hacer muy largo, porque yo me entusiasmé mucho con este tema de las mujeres arriesgadas. Pero bueno, realmente yo me quedé muy impactada de ver estos ejemplos y de ver cómo Dios en su palabra siempre destacó el rol femenino, ¿no? Siempre destacó lo que hacían las mujeres. No es que, como muchas veces se dice que no, que las mujeres no eran consideradas por Dios o por el pueblo de Dios, o que las mujeres no tienen mucho lugar. No es así, no es así. Y si uno lee la palabra de Dios, se da cuenta de que Dios siempre tuvo un lugar muy importante, ¿no? Y que Dios se encargó de que esos detalles interesantes quedaran como ejemplo para todos nosotros. Y una cosa que en esta búsqueda encontré fue que la Biblia deja reflejada el sentimiento de Dios, ¿no?, hacia las mujeres, queriendo que sean importantes en la historia de su pueblo y en la historia de toda la humanidad. Así que ahí entramos cada una de nosotras, ¿verdad?, para ser partícipes de esta historia y jugarnos por Dios, ¿no? Y bueno, por más que nos digan algo que parezca muy interesante, lo que Dios dice que no es no, y lo que Dios dice que sí es sí, ¿tá? Y bueno, a veces hay que jugársela por esto. Y bueno, no solamente que la mujer está muy presente y muy valorada en su rol, sino que Dios usa el rol femenino para explicar conceptos muy profundos. Y esto es algo que a mí me impactó muchísimo. No sé, seguramente a otras personas les impactó, pero bueno, cuando es personal a uno le impacta, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo Dios se encarga de enseñar conceptos bien profundos referidos a temas femeninos. ¿Cómo? Por ejemplo, en Isaías 49:15 hay un pasaje que lo usamos muy seguido, ¿no?, que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Acá Dios usa la imagen de la madre, ¿no? Esa madre que tuvo esa relación tan importante con el hijo, que debe ser de las relaciones más profundas, ¿no?, que uno tiene con un hijo que lo tuvo en su vientre, ¿no? Es una simbiosis que no sé si se puede comparar con otra relación, ¿no? Entonces Dios quería explicar cómo era su amor. Entonces Dios dice: bueno,
¿Vieron el amor que tiene una madre? Ese amor incondicional, tan incondicional que vieron que a veces en la tele pasan algunas personas que cometen delitos y que, bueno, fueron atrapados infraganti y todo el mundo sabe que los cometieron. Pero la madre, ¿qué dice? Que no, que es divino, que tiene muy buenos sentimientos y que es incapaz de hacer eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, porque es el sentimiento de madre, ¿verdad? Ese sentimiento que tapa todos los defectos. Pero Dios nos quería explicar que el amor de Él es más grande todavía, ¿no? Entonces dice, ¿vieron ese sentimiento que tiene una mamá? Que no se puede olvidar del hijo que llevó en su vientre. Bueno, a veces se puede olvidar, pero yo no. O sea que Dios dice, mi amor es mucho más grande que eso. Y me encantó esto, ¿no? Cómo Dios usó esta figura tan femenina, como la figura de la mamá y de su hijo y del hijo que llevó en su vientre, para explicar esto tan profundo del amor de Dios, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de cuidado, y ahora hay otro ejemplo que nos habla del cuidado y la protección, que está en Mateo 23:37. Y acá también es otro ejemplo que Dios usa. Algunas figuras femeninas para explicar conceptos. ¿Y qué conceptos? Bueno, los de cuidado y protección de Dios. Y estas son palabras del Señor. Dice en el versículo 37, Mateo 23:37, dice, «Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste?» Y acá vemos otra figura femenina, la de la gallina, ¿no? Ustedes han visto cuando la gallina se echa y están todos los pollitos y a veces ya se levanta y salen, no sé, como 400 de ahí abajo, no sé cómo hacen para entrar tantos ahí. Y esos pollitos se sienten re seguros bajo las alas de su mamá, ¿no? Y esta es otra figura femenina, ¿no? que Dios usa para explicarnos ese amor y esa protección que Dios nos quiere dar. Y la verdad que es una imagen bastante fuerte. Hace un tiempo vi el resultado de un incendio donde se veía una gallina que estaba pobre, toda incinerada, pero nunca se levantó del nido, nunca lo abandonó. Estaba todo quemado, la gallina también, pobre gallina, pero ella nunca abandonó su nido. Entonces, cuando leía este pasaje me acordaba de esa imagen que era bastante tétrica, pero bueno, nos está hablando del amor y la protección de ese animalito, ¿no? Y bueno, es una mamá también. Y bueno, Dios nos quiere mostrar eso, ¿no? De que Él siempre nos quiso tener bajo las alas, ¿no? Y a veces nos ha pasado lo contrario, ¿no? Tanto como el ejemplo anterior del versículo, ¿no? Y nos ha pasado lo contrario de lo que dice acá, y a veces, bueno, hay circunstancias en las cuales las mamás, o a veces los papás también, no han cumplido con ese rol, ¿no? Entonces Dios nos quiere decir que, bueno, aunque haya gente en nuestra familia que no haya cumplido con lo que tendría que haber hecho de protegernos, de cuidarnos, ¿verdad? Dios dice que Él está para sanar nuestras heridas y para cumplir con ese rol. Me pareció muy, muy lindo del Señor dejarnos esta enseñanza, ¿no? de que Él está allí para sanar nuestras heridas, para que nosotros podamos seguir adelante. Aunque, bueno, capaz que nuestra vida no fue del todo fácil, capaz que nuestra mamá nos abandonó, o quizás no nos abandonó, pero no cumplió con ese rol de cuidado, de cariño, ¿verdad? Y eso deja secuelas bastante importantes. Pero bueno, el Señor quiere que nosotros podamos ir a Él y que podamos curar esas heridas, ¿no? Que no seamos más, que no pensemos que nosotros somos el resultado de eso. Nosotros no somos el resultado de las decisiones que las demás personas tomaron. Nosotros somos el resultado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro, y eso es algo que nos ayuda a salir adelante, ¿no? No quedarnos en la herida, no quedarnos en que, bueno, hicieron esto conmigo, ¿no?
Porque eso lamentablemente uno hablando con las personas escucha, ¿no? Que bueno, han pasado distintas circunstancias bastante difíciles, pero lo más grave no es que lo cuenten, sino que al año siguiente nos cuentan lo mismo, y a los 5 años nos cuentan lo mismo, y a los 10 años nos cuentan lo mismo. Entonces, ahí Dios no ha obrado. Está bueno que cada una de las circunstancias que nosotros tengamos, que hayan sido dolorosas, ¿verdad?, que las dejemos en manos del Señor, que Él puede curar, que Él puede sanar y que Él nos puede ayudar a salir adelante. Y una última figura que a mí me gustó muchísimo, que usa Dios, ¿no?, para explicar un concepto, se encuentra en Juan 3 del 1 al 5. Y tiene que ver con el Señor Jesús, ¿no?, y con un señor llamado Nicodemo que fue a hablar con él. Y miren la figura, vamos a ver si ustedes pueden llegar a captar cuál es. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos, una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A ver, ¿qué figura utilizó acá? A ver, si las chicas que están acá me pueden decir. Ahí va, el parto, ¿verdad? El nacer de nuevo. Bien, las chicas están muy atentas. Bueno, muy bien. Acá Dios utilizó otra figura femenina para explicar algo sumamente importante, que es la salvación. Y este hombre vino halagando al Señor, diciéndole: sabemos que viniste de Dios y sabemos que haces grandes cosas, ¿no? Y a mí me encanta porque Jesús, que conoce los corazones, lo cortó en seco y le dijo: bueno, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? El Señor sabía que era lo que Nicodemo necesitaba. Y creo que esta imagen que Dios usa del parto es algo como muy, muy claro para nuestra cabeza, ¿no? Dios usa esto para demostrarnos qué es lo que tiene que pasar a nuestra vida espiritual para que nosotros tengamos una nueva naturaleza, ¿no? Para que podamos ir al cielo. Y en ningún momento habla de las buenas obras, no habla de ser buena persona, ni de regalar a los pobres, no. Dios usó acá el hecho de que cuando una persona nace, ¿no?, que viene al mundo. Y usó esto para que nosotros entendiéramos de que, bueno, que si no nacemos de nuevo, no podemos ir al reino de Dios. Y después, bueno, Nicodemo no entendía nada, el Señor siguió explicándole y siguió explicando lo que iba a pasar con él en la cruz, ¿no? Y llegamos a Juan 3:16, que es un versículo sumamente clave, que dice eso, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que, bueno, con esta imagen le explicó a Nicodemo y nos explicó a todos nosotros, ¿no?, que teníamos que nacer de nuevo, que lo que estaba atrás ya quedó atrás. Y esto es algo que nosotros tenemos que pensar, ¿no? Porque tenemos que pensar si realmente en algún momento de nuestra vida le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, si aceptamos la obra de Él en la cruz, ¿verdad? Y si nacimos de nuevo. Nosotros en ningún lado de la Biblia dice que se puede ir al cielo de otra manera, solamente naciendo de nuevo. Y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Entonces, si hay alguna persona que nos está escuchando, que nos está viendo y aún no tomó esta decisión, bueno, le animamos a que lo haga,
a que le pida perdón al Señor por sus pecados, que le pida que le limpie el corazón, ¿verdad? Porque, como dice la palabra, no hay nadie que no haya cometido pecado. Entonces, con esta figura tan linda, Dios nos dice, bueno, si vos aceptás a Jesús en tu corazón, vas a ser una nueva persona, vas a nacer de nuevo, a una vida espiritual nueva. Hay gente que escucha cosas de Dios y dice, yo no entiendo mucho, es lindo, pero no entiendo. Y bueno, uno va a empezar a entender cuando tenga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en ese momento, cuando uno nace de nuevo, cuando le pide perdón a Dios por los pecados, cuando Dios limpia el corazón, ¿verdad? Cuando Dios entra. Y ahí dice la Escritura que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y ahí comenzamos a vivir una nueva vida espiritual. Una vida espiritual que nos ayuda a entender muchas cosas de Dios. Si no, nos va a seguir pareciendo muy bonito, pero nunca vamos a terminar de entender nada, porque esto se trata de una vida espiritual. Y bueno, hay algo que lo que veníamos hablando, y un poco para terminar, creo que tanto en la vida o en la palabra podemos ver, ¿no?, de que en realidad sí, las mujeres tienen una sensibilidad espiritual, pero como dice la palabra, es Dios quien pone en el corazón el querer buscar a Dios, ¿no? No es que seamos súper mujeres y que somos tan lindas y tan buenas que buscamos a Dios, no, es Dios mismo que también pone en nuestro corazón el deseo de buscarle. Y bueno, aprovechemos esta oportunidad. Aprovechemos para buscar a Dios, para ser firmes en las cosas que Dios quiere, para no volver atrás, ¿verdad? Y para ser de bendición a nuestras familias. En estos tiempos en los cuales parece que todo es inseguro, que nunca sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, bueno, nosotros tenemos una seguridad en Dios, ¿no? Y toda la Biblia nos dice que aunque todo el mundo se caiga, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Y esa seguridad la tenemos gracias a la fe. Entonces, seamos mujeres que puedan bendecir, que puedan arrimar a la familia, no solamente traerlas a la iglesia, sino seguir edificando espiritualmente nuestras casas, ¿no? A nuestras familias cercanas, a nuestros vecinos, que siempre podamos tener una palabra de aliento, de ánimo. No estar todo el tiempo hablando de cuántos casos de COVID y cuántos muertos, ¿no? Porque eso es la desesperanza que vive todo el mundo, sino que podamos también decirle a las personas, mira, estoy orando por vos, estoy orando por tu familia, estoy orando por esta situación, Dios está contigo. Así que seamos agentes de bendición para todos los que nos rodean, así como estas mujeres lo fueron y así como estas mujeres se arriesgaron sus vidas, ¿no? Cosa que nosotras en nuestra época no tenemos que hacer, gracias a Dios, y en este lugar que vivimos, en otros lugares sí. Así que bueno, les voy a invitar para que tengamos una palabra de oración y que podamos pensar, capaz que se anotaron los versículos, que podamos volver a leer las citas, que podamos buscar a Dios, que podamos escuchar a ver qué es lo que quiere decirnos a cada uno de nosotros, ¿está? Pero en este momento oramos y vamos a poner todo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos gracias por este recorrido que hemos hecho en tu palabra, Señor. Gracias porque vemos que tú siempre has tenido una consideración especial hacia las mujeres. Como muchas veces te apareciste, Señor, les hablaste a través de los ángeles, a través de profetas, a través de distintas personas que tú buscabas. Te damos muchas gracias por eso, Señor, y te damos gracias porque en este tiempo también tú nos buscas. Tú nos das, Señor, las ganas de buscarte, de encontrarte y sobre todo de llenar nuestros corazones. Te pido muy especialmente por aquellas hermanas, aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan heridas en su corazón, porque bueno, quizás hubo una mamá o un papá o alguien que no cumplió con ese rol que tenía que cumplir, porque fueron abandonados, porque los dejaron, porque no les importó sus circunstancias. Y bueno, Señor, te quiero poner a estas personas, a estos hermanos, amigos delante de ti, para que tú estés sanando sus heridas,
para que tú estés curando, Señor, para que eso quede en el pasado y para que no pese más, Señor. Para que puedan tener una vida libre, Señor, y para que esa libertad les ayude también a estar en tus caminos y a seguirte a ti reconociéndote, Señor. Y si hay alguna persona que aún no te conoce como su Salvador, te pedimos que en este momento también, Señor, te acepte, te abra su corazón y pida que el Señor Jesús entre a vivir en él, Señor. Que pida que tú le perdones los pecados y que tú seas el Rey de su vida, Señor. Te damos muchas gracias porque no hay nada que detenga tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella corre y ella sigue cumpliendo el propósito para el cual tú la has mandado. Te damos gracias por cada una de las personas que nos escucha, que nos ve en el lugar del planeta en el que esté, Señor. Te pedimos una bendición especial por cada uno de ellos. Y dejamos todo este tiempo agradeciéndote por todas tus bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén.